Buenos días. Buenos días, amada iglesia. Les saludamos aquí Aposento Alto, Gemil, la iglesia cristiana ubicada aquí en Bucaramanga, Colombia, para los que se conectan desde otras partes. Les damos una cordial bienvenida en este día. Les bendecimos a nuestra amada iglesia, a nuestra familia de Aposento Alto, aquellos que esperan con ansiedad este tiempo que Dios nos regala como un aperitivo iniciando este día, ese tiempo que Dios nos da para llenarnos de Él y iniciar este día en bendición. Entonces nos preparamos para recibir esa palabra, para recibir ese devocional que nos va a confortar y que vamos a iniciar llenos de alegría, de gozo, el gozo del Señor y la paz que el Señor nos trae. Entonces vamos a iniciar dándole gracias a Dios por este magnífico día, esta magnífica semana, porque va a ser una semana de mucha bendición. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, te saludamos, Señor. Te damos la bienvenida, Señor, a estos tus hijos que anhelamos tu presencia, que anhelamos ese alimento espiritual en esta mañana, Señor. Y empezando esta semana. Papito Dios, te pedimos, Señor, que coloques tus ojos, Señor, en tu iglesia, en nosotros tus hijos, Señor. Y en esta mañana, Señor, una mañana hermosa que nos permites vivir, una mañana, Señor, soleada, ese sol que creaste, Señor, para darnos, Señor, ese calor tuyo, Señor, porque por medio de ese sol sentimos ese calor tuyo, ese abrazo tuyo, Señor. Gracias, bendito Rey, por todo lo que nos rodea, Señor, para que estemos bien, para que estemos, Señor, completos como tú te agradas, Señor, en nosotros. Gracias. Colocamos, Señor, en esta mañana todas las familias, todo aquel que se está conectando, que se va a conectar, Señor, para que, Señor, seas tú, Espíritu Santo, abriendo, Señor, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, para llenarnos, Señor, alimentarnos, Señor, y iniciar, Señor, esta mañana con mucha alegría, con muchas fuerzas renovadas, Señor, nuestras fuerzas, nuestra alma, cuerpo y espíritu, Señor. Gracias. Gracias porque, Señor, me permites, Dios, llevar, Señor, tu palabra, Dios. Es un privilegio, mi Rey. Gracias, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está tocando, Señor, cada vida, Señor. Y cada faltante, Señor, que tú conoces, Señor, tú lo llenarás, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Nos preparamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y seas tú bienvenido a este lugar y a cada lugar donde ha abierto sus puertas para esta conexión divina, porque es una conexión divina que tenemos contigo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Buenos días, familia, nuevamente, los que no había saludado, bendiciones del Señor. Bueno, el Señor ha puesto desde hace días una inquietud en mi corazón. Y esa inquietud la relacionó con lo que estamos viviendo, con ese COVID que ha afectado tanto a nivel mundial, a nivel de todo, familia, trabajo, bueno, economía de los países, de tantas cosas, tantas cosas. Pero el Señor me llevó a analizar ese COVID que ha sido desastroso, ha sido terrible, pero también me llevó a analizar que ese COVID espiritual ha afectado a muchos de nosotros, sus hijos. Y me llevó, y voy a hacerles un pequeño recuento a los que quizás no han escuchado lo que hemos venido trabajando. Y me llevó a hacer un acróstico. Y en ese acróstico empezaba con la C y decía, me mostraba el Espíritu Santo que ese COVID espiritual a muchos de nuestros hermanos afectó su corazón. Lo afectó de tal manera que lo endureció y lo apartó de Dios totalmente. Entonces había tristeza en mi corazón cuando el Señor mostraba esto y yo decía, oh Señor, es cierto, porque hemos percibido entre nosotros, entre nuestra familia de aposento alto y otras personas que se congregan quizás también en otras iglesias, hemos visto eso, que se afectó el corazón. La O del COVID también nos alejó de la oración. Y la oración es tan importante porque la oración es la que nos comunica directamente con Dios. Entonces cortó esa relación. Entonces muchos, ese COVID afectó y se apartaron de la oración. Otra cosa que hizo ese COVID espiritual afectó nuestra visión, la visión que Dios ya nos ha dado como hijos de Dios, saber para dónde vamos, a ese norte, a buscar ese norte que es Dios. Y nos apartó de ese norte, nos cegó nuestros ojos espirituales y nos cegó el entendimiento. Entonces, totalmente hizo estragos en la visión a nivel espiritual. Luego, también inmovilizó con la I, inmovilizó, nos dejó quietos, dejó a aquellas personas que se quedaron quietas, que desconfiaron de lo que Dios ha prometido y se inmovilizaron y quedaron ahí perdidos sin buscar ese norte que ya teníamos. Luego hizo también con la D de COVID división, y eso ha sido tremendo porque ha dividido las familias. En las familias están separados los esposos, en algunas familias están separados los hijos, están separados también en el trabajo. Ya no hay ese compartir con los empleados o con el jefe, ese compartir de demostrar que somos hijos de Dios. Eso se apagó en la misma sociedad, en la iglesia. En la iglesia se separaron, ya les dio desánimo, ya no se conectan, o si se conectan, pues lo hacen y quizás se quedan ahí para que quizás lo vean, pero están en otra cosa. Entonces, mire todos los estragos que hizo ese COVID espiritual. Pero también el Señor me hablaba y me decía, hay una solución. El mundo está buscando esa vacuna. Están los científicos, están haciendo pruebas y todo esto que sale este año, que sale el año entrante y todo esto. Pero a nivel espiritual,
Les digo, dice el Señor, yo soy ese que puede inventar y lo inventó todo, los creé. A ustedes, toda la creación es mía. ¿Por qué no vienen a mí, que soy el creador, el salvador? Yo tengo esa vacuna. Y qué hermoso cuando el Señor mostraba cuál era esa vacuna. Y dice su palabra para afianzarnos, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros nos fijamos en este precioso versículo donde Él nos está diciendo que Él es el que nos ha amado, que ha amado al mundo, que sacrificó a su Hijo por nosotros y que nos tiene esa vida eterna. Y lo más importante de lo que hizo nuestro Padre Dios es que derramó su sangre. Y sangre, una sangre que no tiene precio, que si nosotros quisiéramos decirle al Señor, yo pago, ¿cuánto vale esa salvación? ¿Cuánto vale esa sangre derramada? No podríamos, mis amados, no podríamos pagarla. Entonces, cuando Él muestra que por su sangre tenemos esa vacuna que nos va a quitar todo lo que nos ha robado este COVID y todo lo que nos roba el mundo y todo lo que nos roba Satanás, porque Él está para eso. Vino a robar, a matar y a destruir, y eso es la misión de Él. Entonces, cuando Él me muestra esa vacuna, yo, ¡ay, Señor, tú eres hermoso! Y a veces nosotros cegados lo tenemos todo, tenemos cómo sanar, Señor. Le dije yo, Señor, tenemos cómo sanar nuestro espíritu y estamos ciegos, pero Él viene para recordarnos. Y yo voy a leerles algunos beneficios que trae la sangre de Cristo, la sangre que tiene poder. Y voy a enumerarles algunos. Son muchos, vendrían a ser muchos, porque la palabra solo son promesas, pero vamos los que conciernen con su sangre preciosa. Entonces tenemos en un beneficio. La sangre de Jesús es el medio por el cual Jesús compró su iglesia. Él nos compró, la iglesia somos nosotros y Él nos compró con su sangre. Y aquí nos lo corrobora la palabra. En Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos, nos está advirtiendo, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, de todas esas ovejas. De eso es que hemos estado preocupados. Y no solamente nosotros como pastores debemos preocuparnos, no. Es el sacerdote que está en la casa. Sus ovejas son su esposa, sus hijos. El jefe que está en su empresa son sus empleados. ¿Sí? Es el compromiso de nosotros en donde estemos como pastores que somos, pastorear esas ovejas que quizás se están perdiendo. Y continúo diciendo la palabra. Y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia que Él adquirió por su propia sangre. Él nos adquirió con su propia sangre. Luego viene otro beneficio,
Gracias a la sangre de Jesús nuestros pecados son perdonados. Si no fuera por ese derramamiento, por ese sacrificio tan tremendo que hizo el Señor, de por sí somos de naturaleza pecadora, nacimos con esa naturaleza. Y no podríamos ser perdonados si no hubiera sido por esa sangre que derramó. Y vamos a ver en Mateo 26, 28, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Amén, estaríamos diciendo allí donde está. Amén, amén, Señor. Luego viene otro beneficio. La sangre de Jesús da vida a los que la consumen. Por eso anhelemos cada vez que tenemos nuestra cena del Señor tomar ese jugo de la vid que representa la sangre de Cristo. Y dice la palabra, dice Juan 6:53, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no fuera por esa sangre, estaríamos muertos en el pecado, estaríamos arrastrándonos, estaríamos así. Viene otro beneficio. La sangre de Jesús nos permite habitar en Jesucristo. Aquellos que quizás se separaron, se apartaron por la angustia, por el desaliento, por todo esto, por esas noticias, por estar viviendo, sufriendo, quizás hambre, quizás no hay trabajo, quizás tantas cosas. Dice, y eso hizo que, porque así somos, lo primero que hacemos nosotros es apartarnos, quitarnos, dejar a un lado a Dios. Y es lo que no debemos hacer. Pero mire lo que dice su palabra en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. O sea, si yo lo busco, si yo vuelvo a las sendas antiguas a buscarlo, dice él, yo permanezco en ti. Entonces volvamos, amados, volvamos, aquellos que se desanimaron, volvamos. Él está ahí, dice que Él está ahí. Él permanece ahí. Viene otro beneficio. La sangre de Jesús es el medio por el cual Jesús se convierte en nuestra expiación por fe. Y en Romanos 3:25 nos dice la palabra, Dios lo ofreció como un sacrificio. Él se ofreció como un sacrificio de expiación por nosotros y se recibe por la fe. Esa pildorita, esa semillita que es, así sea pequeña, que es la fe. Por el medio de esa fe, por creer que Él puede hacer todo por mí, por esa fe en su sangre, para así, dice su palabra, demostrar su justicia. Con eso Él nos muestra lo justo que es Él. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Mire todo lo que hizo el Señor y nosotros buscando soluciones,
en otras partes, en otras personas y alejados de Él. Viene otro beneficio. La sangre de Jesús nos justifica y nos salva de la ira. Romanos 5:9 dice, y ahora hemos sido justificados. ¿Por qué? Por su sangre. Por su sangre. Cuánto más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Si no fuera por eso, estaríamos muertos en pecado, porque el pecado trae muerte y muerte espiritual. Luego tenemos otro beneficio. La sangre de Jesús nos redime, o sea, nos limpia. Personalmente, aquí nos está hablando individualmente, su sangre a mí, a Amparo, me redimió. Diga usted allí su nombre. A mí, la sangre de Jesús me redimió. Cuando estemos agobiados, es lo que debemos acudir, es decirle, Señor, tú me redimiste, tú pagaste un precio muy alto, ¿por qué me voy yo a desesperar? Y dice, la sangre de Jesús nos redime personalmente, y en Efesios 1:7 nos asegura, en Él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos otro beneficio. La sangre de Jesús nos acerca a Dios, a nosotros. Diga allí, a mí que me alejó, y aquí dice a mí que me alejó esta tormenta de esta virosis. El Señor le dice, o nos dice en esta mañana, en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acerca, nos acerca. Otro beneficio, la sangre de Jesús nos da paz y nos reconcilia. Esa paz que sí nos hace falta tener, esa paz que viene y nos la roba una noticia, esa paz que nos la roba escuchar que van tantos muertos, que está contaminado, que no hay trabajo, que bueno, todo eso. Todo ese sentimiento que nos llenamos y perdemos la paz y nos desesperamos. Ay, estoy angustiado. ¿Dónde está la paz de Dios? Que la tenemos asegurada por su sangre. ¿Dónde? ¿La metimos debajo de la mesa? No. Y mire lo que dice la palabra, dice en Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Aquí no dice una sola cosa, la enfermedad, el dolor, no. Dice todo, la economía, todo, la familia, todo. Dice, el reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra, las que estamos viendo, y las que están en el cielo, haciendo la paz mediante de la sangre que derrama en la cruz. No les había dicho, hago un paréntesis, estoy leyendo de la versión internacional. Bueno, seguimos con otro beneficio. La sangre de Jesús purifica, nos purifica de toda esa inmundicia que nos dejamos llenar, que viene y que nos cubre. Todo eso, aquí nos está diciendo que la sangre de Jesús purifica nuestra conciencia, esos pensamientos que nos atacan todo el día.
y nos ponen a cavilar, a cavilar. Y mire lo que dice la palabra. ¿Esto qué hace cuando pasa esto? No podemos servir al Señor, los que quizás estaban sirviendo, porque ese es un mandato que el Señor tiene para nosotros. Esto no es el que quiera, es para todos. Y entonces dice en su palabra, en Hebreos 9:14, dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia? Si tenemos esa conciencia llena de pensamiento, digámosle, Señor, por medio de tu sangre preciosa me vas a purificar y me vas a limpiar todos esos pensamientos que tengo horribles. Y sigue diciendo la palabra, conciencia de las obras y conducen a la muerte. Todo eso que tenemos allá en nuestra conciencia conduce a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Otra palabra dice, la sangre de Jesús obtuvo redención eterna. Salvación eterna, perdón. Hasta aquí voy a llegar. Tenía más beneficios, pero por la hora paramos aquí. Entonces, esta última que les voy a enumerar, la sangre de Jesús obtuvo salvación eterna para nosotros. En Hebreos 9:12 dice, entró una vez y para siempre en el lugar el Señor. Él entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¡Qué bendición! En ese tiempo, todos para expiar sus pecados tenían que ofrecer un becerro, tenían que ofrecer un cabrito, tenían que ser un palomo para ir y que fueran perdonados. Dios no tuvo que entrar sino una sola vez al lugar santísimo a derramar su sangre por nosotros para darnos la salvación que tenemos. ¡Qué bendición que somos nosotros, bendecidos por esa salvación! Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y a aquellos que estaban contaminados con ese COVID. Hoy viene la sanidad espiritual para todos aquellos que de una u otra forma se contaminaron. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, gracias Señor, gracias por esta palabra, Dios, donde nos hace reflexionar, Señor, de ese sacrificio grande, Señor, que tú hiciste, que pagaste, Dios, entregando a tu único Hijo, Señor, en sacrificio, y que Él a su vez, al derramar su sangre, Señor, que nos limpia. Oh Señor, gracias por estos maravillosos beneficios que pudimos entender en esta mañana, que son el alivio y vienen a ser, Señor, esa vacuna para ese COVID espiritual que fuimos o que fueron afectados, que afectaron las vidas de tus hijos, Papito Dios. Gracias, Señor, porque tu sangre ha sido derramada por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre nos redimió, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre nos liberó de toda opresión. Gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque tu sangre nos justifica, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre nos purifica. Gracias, Señor, porque tu sangre nos aparta para ti, Señor.
Gracias, Señor, porque tu sangre nos reconcilia con Dios. Gracias, Señor, porque tu sangre nos permite tener acceso a tu presencia. Gracias, Señor, porque tu sangre nos da vida, vida eterna. Gracias, Señor, porque tu sangre, Señor, nos da la victoria y somos libres para servirte. Gracias, amado Jesús, por darte todo por nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y Señor, ahora nos vamos, Señor, para a nuestros lugares de trabajo, a nuestros quehaceres, Señor. Llenos, Señor, llenos de ese alimento y apreciando el valor incalculable que tiene tu sangre preciosa, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, amados, los que nos van a escuchar, tengan en cuenta que el precio es incalculable, el precio de su sangre preciosa. ¿De qué nos vamos a afanar? Gracias, que tengan una feliz y bendecida semana. No se olviden que continuamos en los devocionales todos los días a las 7 de la mañana. Bendiciones del Señor.